Muchas gracias. Pues el título de esta charla es Entre siete cielos, la alquimia de la felicidad, según Ibn Arabi. Muy bien. ¿No? Y bueno, déjenme darles una pequeña introducción. Pues casi siempre, perdón, casi siempre cuando escuchamos la palabra alquimia, pues casi siempre lo relacionamos, como decía el doctor Pablo, ¿no? Lo relacionamos con un laboratorio, con hornos, metales, recipientes, matraces, y pues un sabio siempre ahí solitario con este sueño de convertir el plomo en oro, cualquier metal en oro. Y pues esta imagen, digamos que se desplegó en toda la tradición alquímica en el mundo griego, persa, árabe, y muchos alquimistas se interesaron por la transmutación y las propiedades de la materia. Pero para Ibn Arabi es muy distinto. En Ibn Arabi es una alquimia, es un tipo de alquimia más profunda, más relacionada con la transformación interior, con el refinamiento del corazón, incluso con este desplazamiento de la centralidad del yo para que esta identidad se vuelva más transparente a lo divino, para que se vuelva un recipiente para contener pues esta luz de lo divino, que también nos recuerda mucho a estos matraces enormes, ¿no? Que son de vidrio y son transparentes y tienen esta propiedad de contener grandes temperaturas, de contener muchas reacciones químicas. Entonces, como este símbolo de qué es lo que sucede en la interioridad del proceso, el proceso alquímico que sucede en la interioridad para esta transformación interior. Entonces, en esta presentación vamos a tomar como punto de apoyo el capítulo 167 de las Futuhat al-Maquiyya, las revelaciones de la Meca, y el título completo del capítulo en español es sobre el conocimiento interior de la alquimia de la felicidad humana. El objetivo de esta charla es mostrar cómo en el capítulo 167 Ibn Arabi formula la alquimia como una práctica que integra las dimensiones física, espiritual y divina, y cómo a partir de esto entiende a la felicidad comparable de la marifa, que es el conocimiento experiencial de lo divino. O sea, vamos a ver cómo la felicidad está relacionada con el conocimiento específicamente de lo divino. Pero y para Ibn Arabi la felicidad no es este estado emocional pasajero o un estado emocional de placer, sino se está refiriendo más a un estado de plenitud basado en el reconocimiento. ¿Y a qué me refiero con reconocimiento? Saber reconocer a lo divino en todas sus manifestaciones. O sea, es este conocimiento de que en realidad es Dios quien se está reconociendo a sí mismo en la interioridad del alquimista o de todas las criaturas. Y por eso está relacionada felicidad con conocimiento o plenitud con conocimiento. Algunos términos clave que, bueno, aquí no lo incluí en la presentación, pero como les dije, ¿no? Está Saada, que es felicidad, que puede ser plenitud, perfección. Ibn Arabi la define en el capítulo 167 como el cumplimiento del propio potencial como ser humano capaz de conocer a Dios, como les había comentado, que él mismo dice, ¿no? Toda felicidad consiste en conocer a Dios. Otro término importante es marifa, que es interesante porque es un término femenino, que ya se está refiriendo a un tipo de conocimiento experiencial en el mundo, un conocimiento en la creación, en el mundo natural. Y tiene, bueno, su significado es conocer, reconocer, identificar, de la raíz árafa, em, y pues es un tipo de conocimiento presente, vivencial, transformador, pues sí, en el mundo, en la vida cotidiana, em, que implica un reconocimiento interior de la divinidad que también transforma al sujeto. Y Y bueno, también hay que incluir también esta parte de que el corazón es moldeado por esto que está siendo transformado por este conocimiento, que ahorita también les cuento sobre el término del corazón. Otro término es himma, que también ustedes ya lo conocen muy bien, que se refiere a
como una intención concentrada en el corazón, como una fuerza interior unificada que, sí, es que aquí no lo tengo, doctor, en la presentación no lo puse los términos, pero ahorita continúo con la... Es una fuerza interior unificada que orienta al ser humano hacia Dios. Y luego está Calf, este término que también se me hace muy bonito, que es el corazón, que es, en Ibn Arabi es un órgano más emocional y es un órgano espiritual de conocimiento. Y es muy interesante porque la raíz de corazón de Calf es volverse, cambiar, girar, tornarse. Entonces como que es el corazón transformándose, cambiando, rotando, de acuerdo a pues a lo que está sucediendo en la experiencia del sujeto. Y entonces puede pulirse, se puede volver receptivo, incluso como un espejo, ¿no? Un espejo que refleja pues a lo divino. Ahora sí voy a cambiar de diapositiva. Y pues quisiera comentarles algunos antecedentes déjenme hacerlo un poco más chiquito para que se vea bien. Em, Algunos antecedentes de la alquimia de Ibn Arabi, porque, o sea, Ibn Arabi no es el primero en hablar sobre alquimia, y bien sabemos que las Futuhat al-Maquiyya, las revelaciones de la Meca, es un libro revelado, es un libro, pues podríamos decir, sagrado, pero igual ya hay alquimistas antes a Ibn Arabi, ya hay alquimistas prácticos, pero el antecedente más cercano es Al-Ghazali, que tiene también una obra con el mismo título, ¿no? Que se llama La alquimia de la felicidad, alquimia asada, y pues, pero es un poco distinto porque aunque Al-Ghazali también habla sobre el conocimiento de Dios, sobre el conocimiento de la interioridad del alma, como que tiene más rasgos pedagógicos, o sea, como que es un poquito más práctico y se refiere más a la vida religiosa y la vida ética y algunas prácticas más concretas. Y Ibn Arabi es una cosa muy distinta. O sea, él hace bueno, primero habla sobre alquimia de manera muy general, habla sobre los términos alquímicos y también habla sobre como hace un relato entre dos viajeros, que son como símbolos también de tipos de conocimiento, un viajero racional y un viajero más intuitivo o más relacionado con el conocimiento místico. O sea, como que Ibn Arabi se centra más en la experiencia interior y él es, pues, obviamente de los primeros eh, autores que hablan de la alquimia de esta manera, porque ya, por ejemplo, ya más contemporáneos, pues ya tenemos a Jung o psicólogos o ya mucho más avanzados sobre este tema, bueno, o igual en Occidente, ¿no? En manuscritos alquímicos, pero Ibn Arabi es de los primeros en hablar de la alquimia, como este proceso de transformación interior. Luego tenemos, bueno, otros autores que también, como ya mencionó el doctor Pablo, como Javier Ibn Hayyan, pero él es muy práctico, él ya habla de cosas, y él es un poquito anterior a Ibn Arabi, si no me equivoco, es del 800 después de la era común, y él pues hace un tratado enorme, ¿no? Sobre alquimia árabe, tiene varios tratados de alquimia, astrología, medicina, magia, que si no me equivoco también hay una traducción de Gracia López Anguita, ¿no? Sobre alquimia, sobre este Javier Ibn Hayyan, que es muy interesante. Y hay, bueno, otra cosa importante es que él es el primero en decir que la alquimia es, es una ciencia de medidas y una ciencia cuantitativa, que es interesante porque Ibn Arabi también habla de la alquimia como una ciencia de las medidas, pero es más relacionado con la ley revelada o la ley sagrada de Dios. Tenemos otros alquimistas como Al-Razi, que es desde el siglo IX al X, que también tiene un libro muy interesante, el libro de los secretos, en el que habla sobre ingredientes, sustancias, instrumentos, operaciones, procedimientos, igual un poquito muy práctico también. Y otro muy interesante que es Muhammad ibn Umayr al-Tamimi, no me acuerdo si lo tengo en la presentación, pero él es del siglo X. Y él hace, él también habla de la alquimia de manera muy simbólica. Él se dedica a hacer em, de varios tratados, de varios manuscritos, él hace interpretaciones simbólicas, incluso acercándose a una alquimia hermética, y tiene una obra muy bonita que es El agua argentada y la tierra estrellada, en el que pues tiene varios poemas y intenta acercarse a una interpretación simbólica, o sea, llena de símbolos de todos los instrumentos alquímicos.
y pues se convierte en una referencia muy importante en los manuscritos medievales. Y ahora voy a cambiar de... Ah, y bueno, aquí, porque, aquí también puse Alquimia y Avicena porque también van a haber críticos de la alquimia. Alquini y Avicena van a decir que la alquimia como tal es una ciencia pues un poco charlatana, una ciencia que pues no es posible, ¿no? Transformar cualquier metal en oro y que pues como que fomenta la ambición de los alquimistas, o sea, como que es una forma de fomentar deseo de poder o deseo de ambición, o sea, el hecho de tener ese deseo de querer transformar cualquier metal en oro, pues quiere decir que como que hay una codicia interior muy fuerte, entonces como que ellos se ponen un poco en contra de esta práctica, pero ellos no la ven como algo espiritual o como algo como de transformación de la identidad del sujeto, del individuo, sino que es más, pues, de manera más material, que ellos la critican mucho. Y pues hablarles de la estructura del capítulo 167 del que vamos a hablar ahorita. Y pues Ibn Arabi en sí, bueno, yo lo veo así, ¿no? Tiene dos momentos muy importantes dentro de la obra. Una en la que se dedica a hablar sobre alquimia de manera general y bueno, también de manera específica. Y él habla ahí del lenguaje de transmutación, habla de elixires, habla de equilibrio, como les digo, porque él sí, me gusta mucho porque él sí habla de que la alquimia es una ciencia de medidas. Y a mí como que siempre eso como que se me hizo muy interesante porque se refiere a, pues, cómo se alcanza un equilibrio entre, pues, digamos, dos sustancias, dos dimensiones, pero se tiene como que siempre está regulada por una ley o la ley sagrada, pero pues siempre se retoma, ¿no? A la interioridad. Habla también de refinamiento, de pulir, habla del azufre, del mercurio, habla de los opuestos, de cómo se integran los opuestos a través del conocimiento. Y otro momento también muy importante es el de la ascensión, que es el Mirage, que retoma esta historia del profeta Muhammad, la pasea con él, este viaje de ascensión que él tiene. Y bueno, Ibn Arabi también tiene un viaje de ascensión. Y él retoma esta historia y digamos que la elabora simbólicamente. Y en el que hace, ahorita vamos a hablar de eso, en el que hace un relato muy interesante, en el que es como una ascensión eh, para subir de conocimiento de distintos estados de conciencia. Habla de grados del ser, de grados de conocimiento, del contraste entre lo que es lo racional, lo intuitivo, y también del encuentro con varios profetas que simbolizan igual los conocimientos, con los planetas, con los metales. Y ahora vamos a hablar del primer momento, es el momento de la alquimia. Y bueno, nada más comentarles, ¿no? De la etimología, que alquimia viene del siriaco, quimilla, que es el arte de fundir o filtrar metales. Eh, bueno, en griego siempre se veía como un arte divino o sagrado y tenía que ver con la fabricación del oro, pero era la idea de el oro de acercarse lo más posible hacia la luz de lo divino. Era una manera de reflejar eh, como que la luz divina en el mundo y de acercarse a esa, o sea, de tener la suficiente transparencia interior como para poder reflejar esa luz. Em, y tengo aquí mis notitas. Em, sí, y bueno, Ibn Arabi habla del azufre y el mercurio, que es muy interesante porque es un par como entre lo femenino y lo masculino. Aparecen, son como símbolos muy interesantes porque, bueno, el azufre es más como el espíritu, bueno, en Ibn Arabi, porque en otros autores a veces estos dos, ¿cómo decirlo? Estos dos géneros se intercambian, pero en Ibn Arabi el azufre es el espíritu o ruh y el mercurio está más relacionado con el alma. O nafs. Y Ibn Arabi habla de que hay como una unión entre estos dos elementos y cuando hay esta unión de estos dos, como que se gesta una nueva identidad, que es esta identidad enraizado en lo divino. Em,
Y bueno, también simboliza la unión de los contrarios, entre, como les dije, alma-espíritu, entre razón-intuición, entre exterior-interior, y también lo que casi siempre Ibn Arabi habla, ¿no? Sobre estos dos contrarios entre Tanzig y Tasbih, entre la trascendencia y la inmanencia, que esta unión es lo que de alguna manera hace posible este vínculo entre estos contrarios, entre la cercanía y la lejanía de lo divino. Em, em, ¿Qué más? Y bueno, lo que les había contado de la centralidad de los pesos y medidas bajo la ley revelada, lo define como pues una balanza que es interesante porque como que tiene entre dos, puede ser, podemos simbolizarlo entre dos sustancias o entre dos. em, También yo también lo veo como entre dos dimensiones de la realidad que se tienen que ajustar poco a poco. O sea, es como, por ejemplo, cuando están, yo me lo imagino así, ¿no? Los alquimistas que están midiendo entre dos metales y poniendo, por ejemplo, no sé, 10% más de sal o 10% más de mercurio. Entonces, como que tienen que irlo centrando poco a poco hasta encontrar el equilibrio. Pero si se pasa un poquito esa cantidad o ese metal o lo que sea, como que provoca un defecto. Entonces tiene que volver a regresar a pulir ese equilibrio. Pero Ibn Arabi dice que, o sea, esta equilibración eh, o sea, alcanzar este equilibrio involucra siempre tener como o sea, en medio tener algo estable, que es la ley revelada. O sea, es estar siempre siendo dirigido hacia pues la ley, mi vida dice que es la Sharia, y también es pues la ley orientada hacia Dios, hacia lo divino, o sea, siempre es como un polo que está siempre en el centro y siempre se tiende, la idea es que en la interioridad del alma se tiene que ir poco a poco corrigiendo esa pues sí, esas medidas o balanceando hasta encontrar el equilibrio. Ya cuando se encuentra el equilibrio es cuando ya se encuentra el oro, cuando ya se está transformando en oro. Pero obviamente, o sea, este movimiento entre ascenso, descenso, entre defecto, perfección, como que involucra, obviamente, pues un refinamiento, involucra eh, pues este vaciamiento interior. Entonces, es muy interesante porque Ibn Arabi le da se centra mucho en eso de la ciencia de las medidas y lo repite muchísimo en la obra. Em, y bueno, hay una correspondencia interesante cósmica. Tenemos en el movimiento del ascenso, Ibn Arabi habla sobre planetas, habla sobre ángeles, habla sobre em, como los planetas de alguna manera son símbolos de metales y también los planetas tienen que ver con lo profético, con el conocimiento de lo profético, que ahorita les voy a explicar un poco más de eso. Y, o sea, como que hace un símbolo sí, una lógica simbólica, un tramado simbólico eh, muy interesante de acuerdo a, pues, tanto la creación, o sea, como que es un procedimiento que es recíproco entre lo macrocósmico y lo microcósmico. O sea, mientras el alquimista o el sujeto está transformando o transformándose en oro, también repercute también en lo macrocósmico, en la manera más general. Em, ¿Qué más? ¿Qué otras cosas interesantes aquí? Ya les comenté esto. Pues habla también del azufre rojo, que como saben, Ibn Arabi se llama a sí mismo, si no me equivoco, el azufre rojo, que es más que nada ya cuando el sujeto o el místico ya es el símbolo como tal ya presente en el mundo de una realidad pues completamente transformada. Y pues a mí se me viene el ejemplo también, por ejemplo, de Jesús, que es como ya el oro encarnado en el mundo y pues las personas solamente con tocarlo pueden curarse, ¿no? O pueden llegar a tener revelaciones de sí mismo para poder transformarse también, o sea, como que repercute de una manera muy,
profunda, o sea, ya es como, y Ibn Arabi también, él mismo también es ya como este maestro ya completamente en su interioridad y ya es como el espejo perfecto en el mundo que ya está reflejando pues, todos los caracteres de lo divino y por lo tanto pues también puede, como Jesús, ¿no? Que puede levantar a los muertos y traerlos a la vida o incluso, por ejemplo, no sé, en estados psicológicos eh, muy difíciles como depresión o estas cosas, si se acercan a este ser como Ibn Arabi, ya pueden o tocarlo como los metales. Otros metales ya pueden convertirse en... También les voy a contar un poco del elixir que se me hace también muy interesante. Eh, y bueno, eso ya les había contado de lo de la felicidad, que es este potencial humano de conocer a Dios, pues de reconocer que Dios es el eje de todas de las acciones del sirviente o del esclavo de Dios. em, y ligado al Tawhid, a la unidad y al Mirage interior, esta ascensión interior. Em, bueno, y ahora hablarles de la segunda parte, que Ibn Arabi hace un relato de entre dos viajeros. Bueno, que esto lo toma del profeta Mohammed, es un viaje de ascensión, ascensión profética que el profeta Mohammed tiene en esta noche de ascensión, donde el profeta asciende por los siete cielos y en cada cielo se encuentra con una figura profética. Y pues Ibn Arabi reinterpreta este motivo como una imagen del viaje del conocimiento. Y pues este ascenso no nada más es elevarse, sino también atravesar distintos niveles del ser, niveles de comprensión, niveles de conocimiento. Entonces, Ibn Arabi hace una historia muy bonita en el que son dos viajeros que pues tienen la intención de ascender juntos en pues podemos decir, esta escalera o pues este movimiento de ascensión, pero los dos tienen experiencias muy distintas. Vamos a tener a uno que Ibn Arabi lo llama el imitador o el seguidor, que es Mukallid o Tabi, y el otro es un racional o especulativo, que él lo llama el Sahib al-Nazar. Em, y aquí es algo muy interesante porque yo mientras leía la obra, bueno, ya lo he leído varias veces, pero siempre cuando veía este término de imitador, seguidor, yo siempre me imaginaba que tenía que ver pues con pues quizá como medio jurisprudencia islámica, ¿no? De que pues siempre se necesita un maestro, seguirlo, imitarlo. Y sí tiene que ver con esto, pero es algo un poquito más profundo, o sea, se refiere a un imitador sí, pero de un maestro como más interior. Se refiere a una guía íntima que él llama el rostro privado de Dios, que lo llama al-Wash al-Has. Entonces, el imitador lo que hace es imitar lo que este rostro privado de Dios le va a sugerir. O sea, es como se dan cuenta, pues es un conocimiento completamente en el que el corazón está tornado hacia el rostro privado de Dios. Entonces, él siempre va a imitar, este va a ser su maestro como tal, ¿no? Y el racional especulativo pues se basa completamente pues, en cosas tangibles, cosas más materiales, cosas más, pues que, pues que se pueden ver, cosas más que tienen que ver más con, pues sí, cosas tangibles. Entonces, pues los dos van subiendo. Em, entonces, por ejemplo, ahorita tengo una tablita por ahí para enseñarles cómo van ascendiendo, pero entonces, por ejemplo, en el primer nivel se encuentran con Adán. Entonces están los dos, ¿no? Está Adán, está la luna y bueno, tengo los símbolos, pero la idea es que el imitador, el que sigue este rostro de Dios o la cara de Dios en su interior, él va a tener permiso de poder visitar al profeta Adán. Y el otro, que es el racional, como que Adán lo rechaza, y entonces nada más va a tener como que el permiso nada más de visitar. O sea, el planeta, que es como igual lo material también, es algo como más. Y entonces el pensador, bueno, el racional va a tener un tipo de conocimiento más ligado a lo material, más ligado a la creación, más ligado al mundo,
y el que tiene que ver con el rostro privado de Dios, el intuitivo, va a tener conocimientos más, pues más elevados, más simbólicos. Ahí tengo los tipos, ahorita les digo que ahorita no recuerdo qué conocimiento era el que obtiene de Adán, pero Adán se queda hablando con él directamente, ¿no? Y entonces el otro como que se queda hablando con la luna, pero se siente hasta rechazado, o sea, se siente como muy, este, pues, como que algo le falta, como que, o sea, como que, y eso va a ocurrir en todos los niveles de ascensión. O sea, cada vez siempre todos los profetas van a elegir al que sigue, al rostro privado de Dios, pero el racional casi siempre va a ser rechazado por los profetas y siempre va a tener relación con el conocimiento de los planetas, el conocimiento de cada planeta, entonces siempre va a haber como una limitación del conocimiento. Y como que Ibn Arabi lo que hace es pues resaltar eh, pues esa falta de conocimiento. Y entonces pues lo que va a pasar es que el seguidor, que es fiel a ese rostro privado de lo divino, pues va a tener una apertura del corazón mucho más profunda y el racional pues no va a poder ascender hasta el último peldaño y va a tener que regresarse y volver a hacer otra vez el recorrido. Pero lo interesante es que em, este pensador racional como que va a tener en ese momento de ascensión y que no pudo llegar hasta la última capa, que es la unidad, completamente la absolutidad completa, va a empezar a cultivar en ese ascenso como una sensación de melancolía, de falta y también de deseo. O sea, va a cultivar un sentimiento de deseo muy fuerte para poder llegar a esa unidad que no pudo conseguir como lo hizo el otro, el seguidor o el imitador. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque pues se tiene ese cultivo de deseos, ¿no? Esa sensación de falta, a lo mejor una sensación de vacío, de ese deseo de alcanzar esa saada o esa plenitud de la que le estaba hablando, ¿no? De esa plenitud enraizada en que Dios es el que se está reconociendo a sí mismo, esa comprensión. Él va a tener este deseo de alcanzar eso también. Y, y bueno, les pongo la tablita para que vean eh, cómo, por ejemplo, aquí les hice un resumen de todos los cielos, de cómo van, por ejemplo, el primer cielo, como les decía, es Adán, y está la luna, que tiene que ver con la plata, y Alcámar, y por ejemplo, el tipo de conocimiento que se alcanza del pensador intuitivo, el limitador, es esta ciencia del rostro privado, por ejemplo. El conocimiento de las causas divinas ocultas tras las aparentes. Y, por ejemplo, el otro va a aprender la disolución de los cuerpos elementales, la generación. Otro interesante que se me hace muy bonito es el de cuando llega al cielo de Jesús y Yagia. Ahí va a aprender el imitador la ciencia de la palabra, la ciencia de las letras, milagros, revivificación espiritual, y también la palabra creadora Kun. Y otro también que se me hace muy bonito es Yusuf José también, que bueno, es con Venus, que tiene que ver con la belleza. Él aquí aprende la ciencia de la imaginación, las formas simbólicas, interpretación de los sueños, la belleza también, la medida también. Y pues aquí son varios, ¿no? Son todos los cielos que atraviesan los dos viajeros. Aquí son eh, Aarón, Moisés, Abraham. Y ya hasta los últimos cielos, ya es en donde está Los Ángeles, el lote del límite, que es un libro, perdón, es un árbol en el que pues prácticamente, si no me equivoco, ahí también están los tres libros del Corán, están los evangelios, y también ya hasta el último cielo, ya es el encuentro con Mohammed, pero ya ahí es donde está el trono y es el más allá, ¿no? O sea, está más allá ya del cielo, las estrellas, ya es la unidad absoluta que, o sea, el racional solamente llega hasta el séptimo cielo, pero el limitador va a llegar ya hasta el décimo cielo, y hasta la unidad total de todo. Y pues mis conclusiones. El capítulo 167 muestra que para Ibn Arabi la alquimia es un arte de perfección
y transformación interior, así como el plomo aspira al oro, el ser humano aspira a su perfección al refinarse, equilibrar los contrarios, Tanzig Tashbih, y retornar a la unidad divina. Esa transmutación se vuelve legible en el Mirage, narrado mediante los dos viajeros. El conocimiento racional asciende, pero permanece limitado a lo que puede demostrar, mientras que el conocimiento del corazón, Marifa, reconoce el rostro privado, al Wash al-Has, y descubre a Dios en toda manifestación. Por eso la felicidad, o saada, no se reduce a una vida buena, sino que es la plenitud que nace del reconocimiento de lo divino en todas sus manifestaciones. Y el viaje, en último término, es la culminación de lo divino reconociéndose a sí mismo. Pues eso es todo.